primero vamos a orar, porque nosotros sin la ayuda de Dios no podemos. ¿Quién es el que sabe, iglesia? ¿Quién es el que sabe? El Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Dispón tu corazón allí donde tú estás. Vamos a pedirle al Señor. Padre eterno y bendito Dios de la gloria, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor Jesucristo. Hemos venido a tu casa para adorarte, para contemplar tu hermosura, para deleitarnos en ti, Señor, pero también para ser bendecidos y edificados por tu palabra que nos abre puertas de bendición, tu palabra, Señor, que rompe con toda maldición del diablo, del mundo y de los hombres que hayan proferido. Se rompe y se destruye toda maldición en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo. Y declaramos, Señor, los aires, el ambiente espiritual, Señor, de este lugar lleno del Espíritu de Dios. Señor, un ambiente en libertad. En libertad del Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Libertad en nuestros corazones para escuchar tu palabra con fe, para creerla, para obedecerla. Y Dios abre su buen tesoro, el cielo de Dios, y derrama abundante lluvia de bendición sobre cada uno de nosotros, sobre esta iglesia Rey de Gloria aquí en Cali, en el nombre de Jesús el Señor. Y quedamos en tus poderosas manos, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Y vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Y al pueblo de Dios, victoria. Oiga, usted tiene una cara de bendecido. Usted tiene una cara de bendecido y de bendecida, pero qué cosa tan tremenda y poderosa. Vamos a la escritura bíblica. Yo le invito para que vayamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Propósitos en el llamado de Dios. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10. Propósitos en el llamado de Dios. Cuando el Señor llama a una persona, no la llama porque no tenía nadie a quien más llamar. Entonces, por descarte, ¿cierto? Porque ese día le tocó pico y placa, entonces impar, te llamó. No. Cuando Dios llama a una persona es porque Dios tiene un propósito. Propósitos en el llamado de Dios. Dice así Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, mire lo que dijo el profeta Jeremías: ¡ah! ¡ah! Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy, ¿qué dijo el profeta en ese momento? ¿Qué dijo él? Cuando Dios lo llamó, ¿soy un qué? Soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Quién lo dice? Dice Jehová, el Señor nuestro Dios todopoderoso. Mire, Dios llama a Jeremías. Y así como cuando Dios llamó a Jeremías, él tenía un propósito para él. También cuando Dios llama a una persona, a tu vida y a mi vida, que Dios nos ha llamado, también Dios tiene un propósito. Levante su mano derecha o la mano izquierda. Diga conmigo: cuando Dios me llamó, es porque Él tiene un propósito con mi vida. Así es. Tú no eres algo de la suerte. No. Tú me estás escuchando y estás en este lugar
Porque Dios te ha llamado y Él tiene un plan, un propósito. Él va a hacer algo contigo. Por eso Dios te llama. Dios llamó al profeta Jeremías. Y como el Señor llamó a Jeremías para un propósito, también hoy día lo hace con nosotros. ¿Y cuál es ese primer propósito? Dios nos llama para empoderarnos. Para eso Dios nos llama, para empoderarnos. ¿Y qué es el empoderamiento? El empoderamiento es dar poder. El empoderamiento es dar fuerza. El empoderamiento tiene que ver con repartir, con dar dones. El empoderamiento también apunta a lo que es a que la persona tenga esa capacidad, esa habilidad. A eso le llamamos empoderamiento. Cuando, por ejemplo, un soldado de la patria le colocan el uniforme, ¿cierto? El uniforme de soldado militar. Entonces, cuando esa persona civil se pone ese uniforme, esa persona que tiene sobre sí ha sido empoderada y merece respeto porque tiene una asignación, ha sido empoderada, tiene un poder de autoridad. Así es lo mismo cuando el Señor llama a las personas. Dios llama a Jeremías para empoderarlo, para darle dones, para darle esa capacidad, esa fuerza, para que Jeremías tenga la habilidad de hacer el oficio para el cual el Señor lo llama y lo empodera. Para empoderarnos, primero el Señor nos revela que fue Él el que nos escogió y no nosotros a Él. Eso es lo primero que Dios hace. El Señor no te empodera sin primero decirte por qué es que Él te escogió. Porque cuando una persona, Dios la llama y Dios no le dice esto, no le dice que lo llama para empoderarlo porque Él fue el que lo escogió, porque el Señor es el que tenía un propósito. Entonces la persona se va a creer la cuarta persona de la Trinidad. Y cree que Dios lo ha llamado porque es una persona especial, maravillosa. Y no es por eso. Dios nos llama es porque Él en su voluntad así quiso hacerlo. Y por eso a Jeremías el Señor lo llama para empoderarlo, para ungirlo como profeta, pero primero le dice por qué el Señor lo hace. Que no es por Jeremías, no es por la vasija de barro, sino que es por el alfarero celestial. Tú y yo somos barro en las manos de nuestro alfarero celestial. Vamos a verlo allí en los versículos 4 y 5. Jeremías 1, 4 y 5. Dice así: vino pues palabra de Jehová a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y ahora sí, después de que le dice te conocí, te santifiqué, ahora sí entonces le dice te di por profeta a las naciones. Mire que el Señor llama a Jeremías para empoderarlo, pero primero dice yo te llamo es porque en mi sabiduría yo quiero llamarte. Y el Señor le dice a Jeremías claramente: antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Cómo así? Claro, antes de la concepción del ser humano, ya el Señor sabía que estábamos destinados para este mundo. Por eso tú no eres fruto de la casualidad. Tú y yo estamos en este mundo no porque al papá o a la mamá se le olvidó ese día la planificación familiar. No es que se me olvidó las pastas, yo soy mala para recordarme las pastas de planificar y llevo varios días sin tomármelas, se me olvidó y entonces por eso quedaste en embarazo. No.
Fue porque el Señor tenía un propósito contigo, porque Dios te conocía desde antes de que estuviéramos en el vientre, desde antes de que usted y yo fuéramos concebidos, ya el Señor nos conocía. La Biblia dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, a lo cual nosotros le hemos llamado el universo. Antes de la creación de todas las cosas, ya el Señor nos conocía, sabía de nosotros, estábamos en su mente y en su corazón. Tú y yo somos el fruto y el resultado de que hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Denle ese fuerte aplauso a Jesús el Señor, hermano. Así es. Él nos escogió, Él nos llamó y no nosotros a Él. Luego le dice, y antes que nacieses te santifiqué. Antes que nacieses. ¿Desde dónde hay vida en una persona? No es en el nacimiento. Por eso toda interrupción de una vida en el vientre de una mujer, a eso se le llama aborto. ¿Y sabe qué es el aborto? Yo tengo que decirle la verdad, usted no me va a poner aquí como lo que hace el mundo actualmente, ¿no? Nos dice palabras muy bonitas para querer escondernos una verdad. Verdad que está en oscuridad. Un aborto es el asesinato de un niño en el vientre de su madre. Eso es un aborto. Asesinar a un niño y a una niña en el vientre de su madre. Menos mal que aquellos que hoy día promueven y defienden el aborto, menos mal que sus madres no pensaban como ellos. Si no tuvieran vida y no estuvieran abriendo esa boca para decir esa cantidad de disparates que dicen. Cuando alguien te hable que está a favor del aborto, dígale, oiga, menos mal que su mamá no pensaba como usted mismo, porque no, usted no estaría aquí. El Señor le dice, antes que nacieses te santifiqué. Santificado quiere decir apartado. O sea, el Señor lo que hizo fue, antes que naciera, o sea, cuando fue concebido, el Señor lo apartó para un propósito. ¿Cuál era el propósito? Te di por profeta a las naciones. Mire que allí no le dice el Señor a Jeremías, ay no Jeremías, es que usted es un hombre muy guapo. Es que usted es un hombre muy elocuente, tiene el don de la palabra. Jeremías, es que usted es un hombre muy preparado, muy estudiado. Jeremías, lo que pasa es que usted es una persona que tiene muchos talentos. Es que Jeremías, tu sabiduría me tiene impresionado, Jeremías. No, el Señor no le dice eso. El Señor es claro cuando le dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté para un propósito. Y ahorita le dice el propósito. Ahora sí, después de esto, sí le dice el propósito. Te di por profeta a las naciones. ¿Cuál era el propósito de Dios para Jeremías? Profeta de Dios. Hablar lo que Dios le hablaba a él. Él era boca de Dios para el pueblo del Señor en ese entonces. Juan 15:16. Es el Señor el que nos escoge a nosotros. Es el Señor el que nos aparta para cumplir un oficio. Miren lo que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Ahí lo lee en su Biblia, en la Biblia física. Hoy día ya está la Biblia en la aplicación del celular. Ahí está la Biblia también. O si no, aquí vea en la pantalla de video, aquí también lo puede ver. El Señor dice en su palabra, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién eligió a Jeremías? El Señor. ¿Quién te eligió a ti y a mí? El Señor. El Señor. Es imposible, escúcheme bien. Es imposible que una persona en su contexto humano pueda escoger a Dios. Es imposible. ¿Por qué es imposible que un hombre pueda escoger a Dios?
Porque el hombre, una vez pecó, vino lo que se conoce como la naturaleza caída, pecaminosa o adánica, o naturaleza carnal. Cualquiera de estos nombres estamos hablando de lo mismo, son sinónimos. Y el hombre, después de que peca en el huerto del Edén, debido a la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, desde que el hombre pecó, el hombre tiene una inclinación ¿a dónde? A lo malo, a la rebeldía. Por eso es que usted ve niños en el supermercado diciéndole a la mamá que le compre un yogur u otra cosa, y la mamá en ese momento no tiene cómo comprárselo. No todos los niños, ¿no? Pero que los hay, los hay. Y ese niño le hace el berrinche en pleno supermercado y se tira al piso y se revuelca allí patas arriba y empieza a llorar. O sea, nadie le ha tocado, no se ha golpeado, y eso empieza a llorar, hermano, a chillar, y la gente empieza a mirar, ¿cierto, hermano? Otros dicen, fuera hijo mío, por dentro, ¿no? Ay, mejor dicho, hace rato lo había levantado de un chancletazo, ¿sí o no? O de un grito, ¿no? De un grito. Fuera hijo mío, de un grito lo hubiera levantado hace rato. Pero pues hoy día como que nos falta mucha sabiduría, ¿no? Ciertos padres. Y el niñito ahí le hace el berrinche. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una tendencia a el mal, a la rebeldía. El semáforo ya está en amarillo y la persona viene como a 50 metros y dice, no, alcanzo. Sabe que no alcanza, pero él dice alcanzo. Y brun en rojo. ¿Por qué? Si el semáforo en rojo, ¿qué dice? ¿Qué nos dice ayer el semáforo en rojo? Pare. ¿Por qué? ¿Por qué quebrantamos las leyes? Como usted ve, cierta parte del piso de la iglesia estoy pintando. Yo fui al centro a comprar la pintura, probar esa nueva pintura que empezamos. Por cierto, salió muy buena. Vamos a seguir ya pintando todo con esa pintura que me dijeron que es buena. Salió buena. Y claro, yo ando en moto, me gusta andar en moto. Y claro, yo paro en el semáforo, en el semáforo de la calle 15 con carrera 10, la de las motos allí. Entonces yo paro allí, claro, el semáforo está rojo, paro. No, hermano, cuando veo una moto de aquí, ¡zum!, derecho. Otro siguió derecho y paró como a la mitad porque venía un carro, entonces se paró allí y le tocó que retrocederse un poquito. El otro vio que el que estaba en verde, pues pasó allí y vio que podía pasar y ¡zum!, se metió por el carril del mío. Se supone que uno no debe andar por allí, ¿no? Pero por allí se metió. Otros se metieron por el carril del mío cuando yo veo, porque el semáforo todavía está en rojo y yo estoy acá, estoy viendo todo. Y les tocó que devolverse porque allá estaba como a 2 cuadras, estaban los guardas. Y les tocó que sí, devolverse de nuevo, perdieron el tiempo. Y la gasolina de 2 cuadras también la perdieron. Impresionante. Pero no solamente las motos, las ciclas también, para las ciclas no hay semáforo. Ellos van a mirar, zoom, y carros, y todo, hermano. ¿Por qué? Por eso nuestra ciudad está caótica. Como dicen por allí, esto parece una ciudad gótica, hermano. Caótica. En rebeldía, anarquía. Culpa también, y siempre le echamos la culpa a los gobernantes, ¿no? Pero, ¿y nuestra parte dónde está? O sea, la nuestra. Falta también nuestra parte. ¿Pero por qué somos así? ¿Inclinación a dónde? Al mal. Por ahí hay un dicho que dicen, ya enfocándolo en el matrimonio, ¿no? En la relación de pareja. Siempre el césped o el pasto del vecino se ve más verde. En su casa tiene un jardín hermoso, pero sales, ay, tan bonito el pasto, el césped de mi vecino.
Tiene una buena esposa, una buena mujer en la casa, pero está mirando ¿a dónde? En la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza adánica caída. Entonces, en esa naturaleza adánica de incredulidad, es imposible que el hombre quiera buscar a Dios. No puede buscar a Dios. No puede elegir a Dios. Mejor, no puede elegir a Dios. Porque lo gobiernan las tinieblas, lo gobierna la incredulidad. Al gobernarlo las tinieblas, la incredulidad, entonces lo lleva a no buscar de Dios, lo lleva a no elegir a Dios. Por eso es que Dios nos elige a nosotros y no nosotros a Él. El Señor fue claro con los discípulos y es contundente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién te eligió a ti y a mí? El Señor. ¿Quién fue el que eligió a Jeremías en su momento? El Señor Dios Todopoderoso. Dios nos fortalece y alienta con sus palabras en nuestras debilidades. Eso hace el Señor. Todos nosotros tenemos debilidades, así como tenemos aciertos, también tenemos desaciertos. Así como tenemos habilidades para ciertas cosas, en otras cosas no tenemos tanta habilidad o no la tenemos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él nos alienta, nos da ánimo. En medio de nuestras debilidades el Señor nos da ánimo. Miren lo que dice el versículo 6 y 7 de Jeremías capítulo 1. Y yo dije, ¿qué dijo Jeremías? Ese es un clamor de lamentación. Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy, ¿qué cosa? Porque soy niño. Señor, tú me dices a mí que sea profeta, como profeta tengo que hablar, yo no sé hablar, soy un niño. Y cuando yo miraba esta parte, yo pensé que Jeremías, cuando Dios lo llamó aquí, tenía por ahí unos 8 años, 10 añitos, un niño, 7 añitos. No, ya era un joven. Era un joven que tenía ya una capacidad. Por eso es que en otras versiones dice, soy joven. No dice niño, sino que soy joven todavía. Él dice, no, Señor, tú me llamas a que yo hable de ti, pero es que yo no sé hablar porque soy un niño. ¿Qué reconoce Jeremías? Que no tiene esa capacidad, que no tiene esa facultad. Él no tiene esa fuerza para poder hablar. Porque él se mira a sí mismo y se mira como un niño, como una persona incapaz, como una persona inmadura. ¿Y qué hace el Señor? Mire lo que hace el Señor, versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Le dijo, no temas, tranquilo hermano, no se preocupe. No digas soy un niño. No digas no soy capaz, en otras palabras, no digas no sé hablar. No digas no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, no tengo la destreza. No tengo el conocimiento, no tengo la experticia. No soy experto. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. A todo lo que te envíe. Pregunto, ¿quién lo está enviando? El Señor. O sea, le está diciendo el Señor a Jeremías, yo voy a respaldarte. Yo que te llamo, no te voy a dejar a un lado. Yo que te llamo, te voy a facultar, te voy a empoderar, te voy a dar la capacidad, te voy a dar la habilidad, te voy a dar el don, te voy a dar el talento para que tú hagas lo que he dicho que vas a hacer. Así es. Dios nos fortalece y alienta con sus palabras en nuestras debilidades. En el mundo, ¿qué nos dicen los del mundo? En el mundo, ¿no? No, sí, usted no sabe hablar. Dentro de lo de Jeremías, ¿no? ¿Ves que Dios me llamó por profeta? Y la persona dice, no, es que yo soy un niño, no soy capaz. Y el mundo, ¿qué te va a decir? Sí, usted no es capaz. Tiene que hablar y usted no sabe hablar.
se enreda. Entonces cuando usted abra su boca para hablar, y usted va a decir Dios dice, y va a empezar y se va a enredar, y entonces va a decir cosas que Dios no dice. Usted no sabe, usted no es capaz. Eso es el mundo, ¿no? Ese es el mundo. El mundo apaga los sueños. El mundo apaga los sueños. Usted sabía que Andrea Bocelli, esa gran voz, él nació ciego, ¿no? Pero con el talento de la voz, hermano, con eso es más que suficiente. Andrea Bocelli, a su mamá le indicaron, por el problema que venía a sus hijos, le indicaron que lo abortara. ¿Sí sabía eso? Mire la situación de su hijo. ¿Cómo van a hacer? Aborten. Si la mamá hubiera hecho caso a los que le decían eso, el mundo hubiera perdido la oportunidad de haber escuchado esa voz magistral. ¿Cuántos conocen a Andrea Bocelli? Lo han visto, esa gran voz, un tenor italiano. ¿Sabe a quién más le aconsejaron que abortara a su hijo cuando estaba en el vientre? A los que les gusta el fútbol, a Cristiano Ronaldo. También le dijeron a su mamá, estás muy joven, no estás preparada. Es chistoso, ¿no? O sea, para hacerlo sí no está muy joven, pero para tenerlo sí está muy joven. El mundo, ¿no? Estás muy joven, no estás preparada. No vas a tener esa capacidad de ser madre. Abórtalo. Ella no hizo caso. Se negó a esas voces. Tuvo a su hijo. Y hoy todos conocemos quién es Cristiano Ronaldo. El mundo apaga los sueños. Pero ¿qué hace Dios? Te da fuerza, te da la capacidad, te da aliento, te da vida. Eso es lo que hace el Señor. Y muchas veces ese quitar de esos sueños vienen de nosotros mismos, por nuestra crianza, nuestra cultura. Entonces, como somos colombianos, o de un país, digamos, no subdesarrollado, como le dicen tercermundista, entonces dicen, no, pues que usted es un país tercermundista, usted no es de los países, digámoslo, pues de los TOC, ¿no? De la élite, de las potencias. Entonces usted no tiene la capacidad, ustedes no tienen la capacidad, ustedes no tienen esas oportunidades porque son un país subdesarrollado. Hermano, mentira del diablo. Las oportunidades Dios las va a colocar en nuestro camino. No importa el origen de nuestra familia, sea humilde, sea sencillo, sea pobre, sea que vengamos y hayamos nacido en un país subdesarrollado, tercermundista, como el mundo lo dice. Es que nosotros no dependemos de las cosas del mundo, nosotros dependemos de lo que Dios establece. ¿Usted lo cree? Pero culturalmente muchos se creen eso y no, sí, yo no soy capaz. Yo soy de los nadies y de las nadias. Pues si tú crees eso, la persona seguirá siendo un don nadie y una doña nadia. Tú no eres un don nadie, tú eres un hijo de Dios. Tú fuiste lavado por la sangre del Cordero. Tú eres rey y sacerdote. Tú eres heredero del reino de los cielos. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Tú le perteneces al Señor. Tú no eres una nadie. Esos son mentiras del diablo y mentiras de los hombres. En usted hay realeza y no terrenal. Porque la realeza terrenal, por mucho que dure, también se va. Si no, mire la reina que hace poco murió. Yo nací, crecí, hasta donde pude, pues crecí hasta donde llegué. Y me crié con esa señora, hasta en películas la pasaban de la reina Isabel, ¿no? Y la historia, pues, muestra que es muy querida, muy amada por su pueblo, y aún los que no son de ese pueblo tienen ese cariño, ese afecto por la reina. Es la que ha durado más en el reinado.
Es la reina con más longevidad. ¿Pero qué? Por más que se extendió en años, llegó el momento en que partió. Tu realeza, escúchame, tu realeza no claudica. Tu realeza es para siempre. Porque quien te ungió es el Señor nuestro Dios. Y Dios es eterno. Y el que nos llamó para un propósito eterno ha establecido sobre cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Así ve. Jeremías, no, soy un niño, no soy capaz. Y el Señor dice, vas, irás, vas a ir. Yo te empodero, yo te doy la capacidad, yo te doy la habilidad. Así como el Señor empoderó a Jeremías para ser profeta, Dios te empodera a ti para lo que Él tiene para tu vida. Dios te da la sabiduría, la inteligencia para ejercer su profesión. Los que trabajan en el área de la construcción, Dios te da esa sabiduría, te empodera. Los que trabajan en el área de la economía, las finanzas, te empodera. Los que son hombres y mujeres de negocio, Dios te da sabiduría, te empodera. Te da ese discernimiento para decir, no, yo con este no hago negocio porque tengo un aroma que me dice que ese me va a tumbar. Entonces Dios te da esa capacidad, esa sabiduría para comprar, para vender. Dios te da sabiduría para que administre los recursos. Dios te da esa capacidad. Dios te da esa sabiduría, esa inteligencia en tu profesión, en tu trabajo, en tu oficio. Dios te da esa capacidad y esa inteligencia. Dios te empodera. ¿Usted lo cree? Mire, este servidor que usted está viendo en este momento, cuando estaba en el colegio y tocaba que exponer delante de los compañeros, yo era de los piquiña, yo era del grupito bien cansona, aburridorcito para los profesores, para los docentes. No grosero, no, pero cansón, sí. Entonces uno recochaba, los que de mi época, ¿no? Que les tocó todavía el borrador, el borrador que era que era con tiza, ¿no? Y se borraba allí con la almohadilla de tela, ¿cierto? Como una almohadita chiquita y rellena de pedazos de tela. ¿Qué hacíamos nosotros cuando el profesor se perdía? Espérenme aquí que ya vengo. O era recreo y qué sé yo. Eso todo untado de tiza, nos tirábamos eso los unos a los otros, quedábamos blancos así, chistosos. Yo era de esos, de los que colocaba en el cuaderno, llegó el arrugador, se escribía así, le cogía la hoja así. Bueno, el que está en eso tiene que aguantarse también lo que le hacen, ¿no? Pero cuando lo colocaban a uno a exponer, ay papá, qué problema. Estaba uno normalmente y eso recochaba y por aquí por allá, y delante de sus propios compañeros con los que recochaba, con los que permanecía, y le tocaba a uno exponer, hermano, al frente, delante de ellos, y eso qué problema. Se ponía uno nervioso, sudaba uno, en fin, empezaba a hablar, arrancaba allí, a veces decía cosas que no debía decir de los nervios. Y yo me miro ahorita, hermano, y digo, solo Dios lo puede hacer, porque es así. No somos nosotros, sino que es ¿quién? El Señor. ¿Sabe que las notas tienen, la música tiene sus notas, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y hay personas que cantan en fa, fatalmente. Pero a esa que canta en fa, o a ese que canta en fa, fatalmente, si Dios lo ha llamado para que le cante, le ministre a él, Dios le coge esa voz y se la transforma, le coloca la dulzura, el color, el tono, la afinación, para que esa boca ahora glorifique a Dios. Dios nos empodera. Y así con los instrumentos,
en los diferentes oficios, profesiones, Dios nos empodera. Otro propósito del llamado del Señor. Dios nos llama para limpiarnos del pecado y la culpa. Isaías 6, versículos 1 al 8. Pero antes de ese, vamos a terminar el que Dios nos llama para empoderarnos en el versículo 8 de Jeremías 1:8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El que te empodera va a permanecer contigo, no te va a abandonar. Él te capacita, te da la habilidad, te empodera, te da la fuerza, te da el poder. Pero Él dice: no te dejo solo, ya te empoderé, pero ahora sigo contigo, no te abandono. No temas delante de ellos. ¿Quiénes eran esos ellos? Era un pueblo rebelde que no quería escuchar ni obedecer la voz de Dios. Es más, terminaron tirando a Jeremías en una cisterna, o sea, un aljibe, para matarlo. Allá lo tiraron para matarlo. Y allá Jeremías estaba hundiendo y pensaba morir, pero a ese que el mundo lo desechó, a ese que el mundo no quería, tenía un propósito y un llamado de Dios. Y de en medio de las fauces de la muerte, Dios mete su mano y saca a Jeremías, porque el Señor le prometió a él que estaría a su lado, presente para librarlo. Y esas fueron palabras de Dios. Dele ese fuerte aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. Diga conmigo: el que me empodera no se va de mi lado, permanece conmigo para siempre. Así es. Dios, el que te empodera, sigue a tu lado. Sigue a tu lado, no te va a abandonar. La presencia del Señor irá contigo y te dará descanso. Dios siempre estará a tu lado. Dios es fiel. Y ahora sí, Dios nos llama para limpiarnos del pecado y la culpa. Isaías 6, versículos 1 al 8. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sigamos allí. Y los quiciales son los cimientos, las bases. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, miren lo que dijo Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio ¿qué? Tu pecado. Después de esto, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. El Señor se le revela también a Isaías, el profeta. Y cuando el Señor se le revela a Isaías, él ve en esa visión
la presencia del Señor, que sus faldas, las túnicas, las faldas del Señor llevaban del templo, estaban los serafines de 6 alas que decían: santo, santo, santo. Cantaban a Dios, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en ese momento los cimientos de las puertas se estremecían y oí la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Cuando él vio esta visión y ve al Señor en medio de esa revelación, ve a los serafines y ve al mismo Señor Jehová Dios de los ejércitos, ¿qué dice el profeta Jeremías en ese momento? Entonces dije: ¡ay de mí! Y luego lo que dije: vea, estoy muerto, hermano. Porque no había quien viera a Dios y quedara vivo. Pero aquí Dios se revela y hace lo que Él quiere, porque Él es el Señor. Y como Él sabía que no hay quien viera a Dios, porque Dios es santo y nosotros los pecadores, Él dice: vi al Señor, chao, me morí. Me morí. Estoy muerto. Soy muerto. Porque soy un hombre inmundo de labios. O sea, Él reconoce su pecado. Y estoy en medio de un pueblo que también es de labios inmundos. O sea, un pueblo que tiene pecado. ¿Cómo yo, siendo un pecador, he visto al Señor Jehová, el Señor Jehová Dios de los ejércitos? No, yo ya estoy muerto. Mire que Jeremías reconoce su pecado y su culpa. Reconoce su pecado, que es de labios inmundos, y reconoce que eso genera una culpa. Pecado, ¿cuál es la culpa? Estoy muerto. El pecado, labios inmundos. La culpa, estoy muerto. Las consecuencias. El pecado nos aparta de Dios, y al apartarnos de Dios, nuestra condición es de muerte y condenación, como le dijo Jeremías. Él reconoce que hay pecado, labios inmundos, y que ese pecado entonces lo hace culpable y por ende en condenación. Soy muerto. Por eso él dice: ay de mí, soy muerto, que soy muerto. Isaías lo reconoce. Desde el huerto del Edén, recordemos lo que el Señor le dijo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que si comían del fruto que él dijo que no comieran, ciertamente morirían. O sea, si me desobedeces, la desobediencia que trae muerte. Pero en ese momento el Señor no hablaba de la muerte física, porque aún cuando ellos pecaron siguieron viviendo, luego murieron, pero siguieron viviendo. Entonces, ¿de qué muerte estaba hablando allí el Señor cuando le dijo esto a Adán y a Eva? ¿De la muerte qué? Espiritual. Entonces, la muerte física es consecuencia de la muerte espiritual. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las muertes? ¿Por qué la maldad que vemos hoy día? Es por causa del pecado. Del pecado. Por el pecado somos culpables, pero el Señor, escúcheme bien, el Señor nos quita el pecado y la culpa. Mire, ¿sabe cuál es el único interés que Dios tiene con tu pecado y mi pecado? ¿Sabe cuál es el único interés? Y no más, es en perdonarlo, no más. ¿Y por qué no más? Porque Dios es santo. O sea, Dios no está interesado en tu pecado solamente para perdonarlo. De ahí en adelante, no más, porque Dios es santo y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces ya sabe, ¿cuál es el único interés que Dios tiene con respecto al pecado? Perdonarlo. Pero hay que hacerlo de Jeremías, reconocerlo en arrepentimiento. Claro está. Eso es lo que dice Jeremías. Pero ¿qué hizo el Señor? Le quitó el pecado y la culpa. Versículos 6 y 7. Miren lo que dice. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio ¿qué? Tu pecado. Él reconoce su pecado, reconoce el pecado del pueblo, pero como el Señor lo llamó, ¿qué hace el Señor? Le perdona el pecado y le quita la culpa. Cuando Isaías dice:
ay de mí que soy muerto, porque soy pecador, soy inmundo de labios y habito en un pueblo inmundo de labios. Y él reconoce su pecado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Viene un ángel y toma un carbón encendido del altar de Dios, del trono de Dios, del altar de Dios, con una tenaza. Imagínate, ¿saben? Usted sabe que es una tenaza, ¿no? Parecido a un alicate, pero no es así. Son primos, digámosle en buen sentido. Entonces cogió una tenaza, cogió uno de esos carbones encendidos, y con ese carbón encendido viene y toca los labios del profeta Jeremías. Al tocarle los labios, el fuego, una de las funciones del fuego es purificar. ¿Qué hace el fuego con el oro o con la plata? Lo purifica, lo purifica. Y al purificarlo queda de mayor valor, vale más al purificarlo. Entonces ese carbón encendido con el fuego de Dios viene y toca los labios del profeta Isaías, y en ese momento le es quitada la culpa. Y eso es lo que el Señor le dice allí a Isaías en ese momento. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, y limpio ¿qué? El pecado. El pecado nos hace culpables, y al ser culpables nos lleva a la condenación. ¿Qué hace el Señor? Nos quita el pecado, pero al quitar el pecado también quita la culpa. Quita la culpa. Le perdona el pecado y le quita las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Acordémonos de Adán y Eva. El día que comieres del fruto que te digo que no comas, ciertamente morirás. Desobediencia a la palabra de Dios es pecado, y el pecado trae consecuencias, la muerte espiritual. Pero ¿qué hizo el Señor? Le quitó la culpa al profeta Isaías, y le quitó el pecado, y también le quitó la ¿qué? La culpa. Óyeme, el Señor ha perdonado tus pecados, mis pecados, y el Señor ha quitado la culpa. ¿Y sabe qué es lo que ha puesto el Señor? Herencia en el reino de los cielos. En los reinos del mundo están los reyes y los súbditos en el mundo. En Dios no. Dios, escúchame bien lo que te digo de parte de Dios. Dios no busca súbditos para su reino. Dios busca heredero de su reino. Y tú eres un heredero del reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después que Isaías reconoce su pecado, después que el Señor le quita el pecado y la culpa, después de eso, ahora sí Isaías empezó a escuchar la voz del Señor. Ahora sí. Después oí la voz del Señor que decía. Porque al principio en el versículo 3, hijo, versículo 3 de ahí, Isaías capítulo 6, también había unas voces que clamaban, y a esas voces que clamaban las escuchó también Isaías. Pero ¿de quién eran esas voces? Y el uno al otro daba voces diciendo, o sea, los serafines, las voces de los serafines: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Antes de Jeremías reconocer su pecado y que fuera perdonado por Dios y quitada la culpa, ¿cuáles fueron las voces que él escuchaba? Las de los serafines, o sea, los ángeles. Ángeles del tipo de serafines. Hay ángeles, ¿no? Pero entre los ángeles hay diferentes tipos de ángeles. En este caso, tipo de ángeles serafines. Pero después de que es quitada la culpa y su pecado, en el versículo 8, dice: después oí la voz del Señor. Fue después que le fue quitado el pecado y la culpa. ¿Por qué? Porque ahora ese pecador es arrepentido y ahora tiene comunión con Dios. Antes de eso, ¿con quién tenía comunión? Con las tinieblas.
El Señor en el pacto edénico le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y se pondré enemistad, o sea, está hablando, la serpiente simboliza a Satanás y la simiente de ella es Eva. O sea que si el Señor pone enemistad, ¿qué era lo que había antes? ¿Estaban de qué? De amigos. Porque recuerde que Adán y Eva desobedecieron. O sea, se volvieron enemigos de Dios y amigos de ¿quién? De la serpiente, Satanás. Y el Señor dijo: no, esa amistad no me gusta. Ese nuevo mejor amigo, eso no está bien. Y el Señor metió su mano y dijo: enemistad pongo entre la serpiente y la simiente de ella. Es que tú y yo nacimos fue para tener comunión con Dios, para estar en amistad con Dios, no con las tinieblas. ¿Cuánto lo creen? Así es. Después es que Isaías escucha la voz del Señor. Primero escuchó fue la de los ángeles, los serafines. Ahora escucha la voz del Señor. ¿Por qué? Porque ahorita tiene comunión con Dios. Antes tenía comunión, era con el diablo. Ese era su mejor amigo, con las tinieblas. Y por eso es que no entendía. No, allá en la iglesia dicen que escuchan a Dios, pero yo no escucho nada. Pues ¿qué vas a escuchar si andas con tu nuevo mejor amigo? Don Satan. Pero cuando hay un corazón arrepentido y humillado, esa persona ahora tiene una amistad, pero no es terrenal, no es de las tinieblas, sino que es del cielo. Tiene una amistad, tiene una comunión con Dios y empieza a escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Ahora sí escucha la voz del Señor. Y entonces escucha que Dios le dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él dice: Señor, aquí está este pechito, papá. Señor, cuente conmigo. Cuente conmigo. En el mundo le dicen a uno: pastor, ¿usted sabe contar? Sí, claro, yo sé contar. Entonces no cuente conmigo. Pero Dios no es así. Dios, hermano, cuenta con nosotros. Y nosotros le decimos a Dios que cuente conmigo. Isaías dijo: Señor, cuenta conmigo. Heme aquí, envíame. ¿Con cuántos Dios puede contar? Amén. Gloria al Señor. Ahorita sí escucha la voz del Señor. Ahorita sí entiende el propósito de Dios. Y ahorita sí le dice: Señor, aquí estoy yo, quiero servirte, Padre. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Barrer la iglesia? Estoy dispuesto, Señor. Ir a llevar el evangelio, ¿estoy qué? Estoy dispuesto, Señor. Hay que ir a organizar la silla, Señor, ¿estoy qué? Estoy dispuesto. Hay que cantar, hay que tocar instrumentos, Señor, ¿estoy qué? Estoy dispuesto. Y por último, Éxodo 3, 1 al 8. Dice así. Éxodo, libro de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro o Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y de qué más, y del jebuseo. Bueno, gloria a Dios. Dios llama aquí a Moisés. Ya estudiamos el llamado sobre Jeremías, el llamado sobre Isaías, ahorita sobre Moisés, y que se aplica a cada uno de nosotros, porque las palabras del Señor son espíritu y ¿qué? Y son vida. Son espíritu y son vida. Dios llama a Moisés. Moisés está en el desierto apacentando las ovejas de su suegro. Y él en el desierto ve que una zarza, para que en nuestro lenguaje, en nuestro contexto, una zarza es un chamizo, para que me entiendan, un chamizo. Un árbol ahí seco, unas ramas secas allí, un chamizo. Y él ve que ese chamizo está prendido en fuego, o sea, que en el desierto se prenda un árbol seco, pues eso no es novedoso, es normal. ¿Qué es lo novedoso, lo milagroso? Que eso no se queme, o sea, está prendido y no se quema. Si usted prende un colchón, ¿qué le va a pasar al colchón? Se quema. Si usted prende a su marido, ¿qué le va a pasar a su marido? Se quema. Hay más dice, sí, pastor. Hay unas que están diciendo, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Tócalo, Señor, llévatelo, te lo mando. Entonces, si prendemos algo, eso se consume por el fuego. Pero aquí el chamizo, en la zarza, estaba prendida y no se consumía. Eso fue lo milagroso. Y ahí donde Moisés dice, uy, esto que está pasando tan raro, es para que hace rato se hubiera quemado, hubiera quedado ese en cenizas y nada. Entonces él fue a acercarse, y cuando se iba a acercar, el ángel de Jehová, que era el Cristo preencarnado en ese momento, el ángel de Jehová está allí en medio, y la voz de Dios le dice, Moisés, Moisés, no te acerques, Moisés, quítate tu calzado. Y él respondió, heme aquí. Dios llama a Moisés. Dios había establecido un pacto. ¿Con quién? Con Abraham. Rápidamente, Génesis 15, 13 al 14. Vamos al libro de Génesis capítulo 15, versículos 13 al 14. Dice así. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto, ¿cómo iban a salir el pueblo de Israel? Con gran riqueza. Wow. Mire que Dios se adelantó e hizo un pacto con Abraham. Le dijo a Abraham, tu descendencia habitará esclava en un país, en tierras extranjeras. Tu pueblo será esclavo. Pero a quien los va a esclavizar, yo juzgaré a él. Yo a él lo juzgo. Allá estará más o menos 400 años, serán esclavos allá en esa tierra extranjera, tierra ajena, y te van a oprimir. Pero ¿qué dice el versículo 14? Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto, ¿qué va a pasar? Saldrán con gran riqueza. O sea que Dios iba a meter su mano y los iba a bendecir enormemente. Ese era el pacto de Dios. Después de esos años, aquí dice 400 años, está hablando en términos aproximados, ¿no? El pueblo de Israel ahora está en Egipto. La descendencia de Abraham está en Egipto. ¿Y cómo están allá? ¿Con títulos de propiedad? No, esclavos. ¿Y a qué tiene derecho un esclavo? A nada. A nada, son esclavos. Eran oprimidos por Faraón allá en Egipto. Y el Señor se acordó de su pacto. Óigame, Dios se acuerda de lo que Él te ha hablado y de lo que Dios ha establecido contigo. A Dios no se le ha olvidado, Dios se acuerda. Al que le olvida muchas veces es a uno, pero a Dios no. Y en el tiempo de Moisés ya había llegado el Cairo de Dios para sacar a ese pueblo en libertad de allá de Egipto donde eran esclavos. Y por eso Dios llama a Moisés. Dios no llama a Moisés por ser Moisés. Dios llama a Moisés porque Él tiene un pacto y va a cumplir su palabra. Por eso es que llama a Moisés. Por esta causa Dios llama a Moisés. Para este propósito,
Dios restaura la comunión de Moisés con Dios. Eso es lo primero que hace el Señor. Moisés estaba, recordémonos que se había alejado del pueblo de Israel. Él mató a un egipcio, favoreciendo a uno de su pueblo, el cual estaba siendo castigado horriblemente. Y como él era de hebreo, entonces a él eso le causó indignación. Y mató a ese egipcio que estaba golpeando brutalmente a un hebreo. Y por allá lo escondió. Lo tapó con tierra, con arena. Ahí quiso esconder, pero eso salió a la luz, hermano, olvídese. Y entonces Faraón se dio cuenta, porque a un mismo hebreo le dijo, porque Moisés estaba hablando con ese pueblo, con los hebreos, y dijo, ¿querés hacernos también como le hiciste al egipcio? Mire, el mal muchas veces viene de la propia casa. Y dijo Moisés, descubrieron lo que hice, el asesinato. Faraón se da cuenta y me manda ¿qué? A matar, porque maté fue a un egipcio por salvar a un hebreo. Ahorita el hebreo me sapea. ¿Y qué le tuvo que hacer a Moisés? Se fue, hermano. Le tocó irse para que no lo mataran, resguardando su vida. Y allá Dios llama a Moisés apartado de su pueblo y apartado de su presencia. ¿Y qué hace el Señor cuando llama a Moisés? Lo restaura en su comunión. ¿Por qué te lo digo? Leámoslo allí. Versículo 6. Dios restaura primero la fe y la comunión de Moisés con Dios. Éxodo 3:6 dice así: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo, ¿qué cosa? Miedo de mirar a Dios. Mire que él aquí tiene reverencia, tiene temor. Él cubre su rostro como símbolo externo de algo interno. ¿Qué era lo interno? Temor, reverencia delante de Dios. Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces él allí vuelve, esa palabra vuelve a entender que él fue y es un hijo de Dios. El hijo pródigo vuelve a casa. Y él cuando ve al Señor y escucha la voz de Dios, después de que empieza a ver esta visión, que era algo real y verdadero de parte del Señor, él tiene ese temor, vuelve otra vez, se aviva espiritualmente, tiene este temor, tiene esta reverencia y cubre su rostro y dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Pero este miedo no es miedo de qué susto, sino miedo de reverencia, de temor, ese tipo de miedo. Ahora, ¿por qué el Señor llama a Moisés? Para cumplir su pacto. Y este es el tercer llamado, y con este tercer llamado terminamos. Dios nos llama para cumplimiento de pactos. Vamos a verlo. Éxodo 12, 31 al 36. Recuerden que el Señor les dijo, establezco mi pacto con ustedes. Ustedes serán esclavos 400 años en tierra ajena, donde serán oprimidos, esclavizados, pero luego yo cumplo mi palabra y saldrán con gran riqueza a tierra ancha, tierra buena, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué pasó? Éxodo 12, 31 al 36. Dice así: hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, serví a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho. E idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Miren, pidiendo de los egipcios. ¿Qué era lo que pedía este pueblo cuando salía de los egipcios? ¿Qué pedían? Alhajas de plata, de oro y ¿qué más? Y vestidos. 36.
Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron ¿a quiénes? A los egipcios. ¿Para qué Dios nos llama? Para cumplimiento de pactos, de los pactos que Él ha establecido. Dios llama a Moisés. Por aquí ya la 10ª plaga fue derramada. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos, tanto de los hombres como de los animales. Murieron. En esa 10ª plaga, Faraón dijo: no, yo aquí no puedo contra el Dios de Moisés, no puedo. El Dios de Moisés es un Dios todopoderoso, fuerte, no soy capaz. No soy capaz, soy Faraón, soy el rey, pero no puedo con el Dios de Moisés. Y le dice a Moisés y a Aarón en hora de la noche: venga, venga Moisés y Aarón, venga. Váyanse, hermano, váyanse, sean libres. Cojan sus ganados, sus ovejas, sus vacas, cojan sus cosas, cojan sus hijos, cojan sus esposas y se van, son libres, váyanse. No tengo ningún problema en que queden libres, ya no son esclavos, son libres. Es más, ¿qué necesitan? ¿Cuánto necesitan? Ni siquiera les presto, les regalo. Y empezaron esos egipcios: tenga aquí y tenga allá. Y llegaba la hebrea y decía: uy, tan bonitos esos aretes de oro. Y ella decía, la egipcia, que decía: se los regalos son suyos. Alguien dijo: uy, Faraón, me gusta la gargantilla de oro que tiene aquí, ¿cierto? Esa cadena, esa gargantilla. Se la regalo, tenga, es suya. Es más, tenga, le doy $500,000 para que se vaya de una vez. Mire, el pueblo de Israel salió con gran riqueza porque así estaba en el pacto. ¿Cuántos van a despojar de este mundo de las riquezas que Dios nos ha dado? Amén. Dios nos ha dado bendiciones y riquezas, y que el mundo se ha quedado con ellas, pero hoy se las arrebatamos porque son nuestras, porque Dios así lo ha dicho. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Todo lo que ellos pedían, se lo daban. Colócate en pie, vamos a orar. Vamos a arrebatarle a Egipto. Vamos a arrebatarle al diablo, al mundo, lo que es de nosotros, lo que por ser hijos de Dios nos pertenece. Así que, hermano, pónganse en pie y vamos a orar y vamos a clamar. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando salió? Despojaba a los egipcios. La plata, el oro, los vestidos, venga para acá. Las riquezas, el ganado, eso es mío, venga. Colóquese en pie. Vamos a orar. Créale a Dios, confíe en Dios. Padre amado y bendito Dios, no es tiempo de que nadie esté hablando con nadie, hay que hablar es con Dios en este momento. Así que vamos a orar y vamos a hacer este acto profético clamándole al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, tú nos llamas para cumplimiento de pactos, tú nos llamas para empoderarnos, tú nos llamas para limpiarnos del pecado y de la culpa. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, le ordenamos a Egipto, que representa al mundo, le ordenamos a Faraón, que representa al diablo, le ordenamos al diablo, al mundo y al hombre, que nos devuelva, le arrebatamos lo que Dios ha establecido que es de nosotros. Escúchame bien, allí donde tú estás, arrebata a tu cónyuge para Cristo, arrebata a tus hijos para el Señor, arrebata a tu hogar, arrebata a tu familia para Dios, arrebata a tus nietos, bisnietos para Dios. Vamos todos, empiece a clamar, empiece a clamar en el nombre de Jesús. Le ordenamos a Egipto y a Faraón que suelte nuestros hijos, que suelte nuestro cónyuge, que suelte nuestra familia en el nombre de Jesús. Le ordenamos a Egipto y a Faraón que nos dé los vestidos, las alhajas de plata y de oro de la riqueza. Despojamos a Egipto en el nombre de Jesús. Lo que Dios ha establecido para nosotros, Dios cumplirá su palabra. 400 años atrás, Dios le habló a Abraham y le dijo: ustedes serán esclavos, pero vendrá un tiempo donde ustedes serán libres y saldrán a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel,
y saldrán con gran riqueza. Y lo que Dios dijo, así se cumplió. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, despojamos a Egipto, despojamos al diablo y de las riquezas que Dios nos ha dado, y lo creemos con fe. Créalo, pídalo con fe, declárelo con fe, clámelo con fe, creyéndole a Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo, Padre. Señor, le arrebatamos al diablo, al mundo de la carne, las riquezas de Dios, para salir de esas deudas, para salir de esa hipoteca. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, esa fe y esa presencia de Dios, y esa presencia de Dios que el mismo diablo, Egipto, Faraón nos quitó, volvemos a tomar la presencia de Dios, volvemos a tomar la gloria postrera del Señor, volvemos a tomar la fe perdida, nos avivamos espiritualmente, nos levantamos en el poder de Dios, nos levantamos en la gloria de Dios. Y salimos de la esclavitud, salimos de Egipto, salimos de la pobreza, salimos de la ruina, tanto espiritual, pero también física, material, económica. Salimos de toda esclavitud, de toda ruina, de toda pobreza, y salimos con gran riqueza. Salimos empoderados, salimos perdonados y limpios de toda culpa, porque Dios establece su pacto y Dios cumple su pacto. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Padre, hemos salido de Egipto con todas las riquezas nuestras y en libertad y de la mano de Dios, y acompañados con la presencia del Señor, seguimos adelante por el poder de Dios. En el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Y déle ese fuerte aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de gloria. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive? ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron de la mano de Faraón? ¿Y cuántos salieron con gran riqueza? Amén. Gloria al Señor Jesús.